Recibí una intimación judicial por acoso sexual contra mi jefe, basada en una falsa denuncia creada por mi madre, que falsificó mi firma e inventó crímenes para forzarme a renunciar a mi empleo. Fueron esas las palabras que salieron de la boca de mi jefe en una mañana de martes que cambiaría completamente el rumbo de mi vida profesional y personal para siempre. Estaba sentada en mi mesa de trabajo, estratégicamente posicionada cerca de la ventana del 12º piso del edificio comercial Espejado, donde funcionaba la empresa de marketing digital, donde trabajaba desde hace 4 años como coordinadora de proyectos senior. Bebiendo lentamente mi café matutino aún humeante, en una taza azul marino con el logotipo de la empresa, y organizando meticulosamente las tareas del día en mi agenda electrónica. Cuando Ricardo apareció caminando apresuradamente por el pasillo central de la oficina abierta, con una expresión de profundo bochorno y nerviosismo palpable que nunca había visto estampada en sus 45 años de experiencia empresarial sólida e inquebrantable. La oficina estaba movida como siempre en las agitadas mañanas de martes, con el murmullo constante y familiar de llamadas urgentes, resonando por los tabiques, impresoras funcionando a ritmo acelerado, creando una sinfonía mecánica de productividad. Conversaciones animadas entre colegas de diferentes departamentos sobre proyectos en curso, plazos ajustados y campañas publicitarias que exigían atención inmediata, pero en aquel momento específico y aterrador, todo a mi alrededor pareció pausarse como si alguien hubiera apretado un botón de pausa universal, cuando escuché esas palabras incomprensibles y devastadoras saliendo de la boca del hombre que siempre fue extremadamente respetuoso, profesional y cordial conmigo durante todos esos años de trabajo conjunto armonioso y productivo. El aire acondicionado de la oficina seguía zumbando monótonamente. Las luces fluorescentes permanecían brillando con su claridad artificial implacable. Los ordenadores seguían procesando datos infinitos, pero mi mente simplemente se negó categóricamente a procesar lo que él estaba diciendo con una expresión de sufrimiento genuino estampada en su rostro normalmente confiado. ¿Cómo así mi madre había interpuesto un proceso por acoso sexual usando mi nombre sin mi conocimiento o consentimiento? ¿Cómo así yo estaba siendo despedida inmediatamente por algo que ni siquiera sabía que había ocurrido y que parecía salido de una pesadilla absurda? El café que sostenía en las manos con fuerza excesiva tembló violentamente como si un terremoto interno estuviera sacudiendo mi cuerpo. Algunas gotas oscuras y amargas goteando descontroladamente sobre los documentos importantes esparcidos organizadamente en la mesa de roble. Mientras intentaba desesperadamente encontrar palabras coherentes para responder a una situación que parecía extraída directamente de una película de suspense mal elaborada, donde la protagonista descubre que su vida entera fue una mentira cuidadosamente construida. Mi garganta se cerró como si una mano invisible estuviera apretando mi cuello. Mi corazón comenzó a latir desacompasadamente contra mi pecho como un tambor fuera de ritmo, y sentí una ola de calor subir por mi rostro, mientras la realidad comenzaba a distorsionarse a mi alrededor, como un espejismo en el desierto. Señor Ricardo, no estoy entendiendo absolutamente nada de lo que usted está hablando en este momento. Conseguí murmurar con una voz que salió mucho más débil y temblorosa de lo que pretendía, mis ojos verdes abriéndose de sorpresa genuina y terror creciente mientras observaba su expresión de profundo malestar. Él suspiró profundamente como alguien que carga el peso del mundo en sus anchos hombros, pasando la mano nerviosamente por sus cabellos oscuros ya marcados por algunas canas prematuras que atestiguaban años de intensas responsabilidades empresariales, y me entregó con gestos cuidadosos una carpeta oficial de cuero marrón con el logotipo dorado en relieve del bufete de abogados laborales Méndez & Asociados, que ni siquiera sabía que existía en nuestra ciudad relativamente pequeña. Sus manos, normalmente firmes y seguras durante reuniones importantes y presentaciones para clientes exigentes, temblaban ligeramente mientras depositaba la carpeta sobre mi mesa, como si el simple acto de entregarme aquellos documentos fuera una dolorosa traición contra todo lo que nuestra respetuosa relación profesional había representado durante todos esos años de colaboración armoniosa y resultados excepcionales. Dentro de la carpeta, había documentos legales impresos en papel, membretado oficial, con mi nombre completo, Marina Oliveira Santos, escrito en letras mayúsculas que parecían gritar acusaciones, mi firma falsificada de forma sorprendentemente convincente en múltiples páginas, y descripciones detalladas y perturbadoras de supuestos episodios de acoso sexual, que jamás ocurrieron en ningún lugar de nuestra relación estrictamente profesional, respetuosa y cordial que siempre guió nuestras interacciones diarias en el ambiente corporativo. Era como si alguien con conocimiento íntimo de mi vida profesional
hubiera creado meticulosamente una siniestra realidad paralela, donde yo era víctima de horrendos crímenes sexuales que nunca presencié ni experimenté, donde mi vida profesional se había convertido en un infierno insoportable de humillaciones constantes y sistemáticas incomodidades que existían solo en la imaginación enfermiza y perturbada de quien elaboró aquellas mentiras con precisión quirúrgica. La lectura inicial de los documentos fue una experiencia surreal y aterradora que me hizo cuestionar seriamente mi propia cordura, porque cada párrafo cuidadosamente redactado describía situaciones específicas y detalladas con fechas precisas cuidadosamente seleccionadas, horarios exactos meticulosamente documentados y circunstancias elaboradas con riqueza de detalles que supuestamente habían ocurrido entre Ricardo y yo durante los últimos 2 años de trabajo conjunto. El papel oficial tenía textura áspera entre mis dedos temblorosos. El olor a tinta fresca invadía mis fosas nasales, y cada palabra escrita en fuente Times New Roman tamaño 12 parecía saltar de la página para agredirme físicamente con su crueldad inventada. Según los papeles oficiales sellados y protocolados, él habría hecho comentarios sexuales inapropiados y degradantes durante reuniones privadas en su despacho a puerta cerrada, enviado mensajes de texto con contenido sexual explícito a mi teléfono personal durante horarios inadecuados, tocado partes íntimas de mi cuerpo durante supuestas conversaciones casuales en el pasillo cerca del bebedero, e incluso intentado forzarme a situaciones sexuales comprometedoras a cambio de promociones salariales y aumentos sustanciales que nunca recibí ni solicité en ningún momento de mi carrera. Cada acusación documentada era más absurda, fantasiosa y mentirosa que la anterior, porque yo recordaba perfectamente cada conversación significativa que había tenido con Ricardo en los últimos 4 años de trabajo conjunto, desde mi contratación como asistente junior hasta mi reciente promoción a coordinadora senior, y todas fueron siempre extremadamente profesionales, respetuosas, enfocadas exclusivamente en cuestiones relacionadas con el trabajo que desarrollábamos juntos en la empresa, y conducidas con testigos presentes o en ambientes completamente abiertos y monitoreados. Ricardo siempre trató a todos los empleados de la empresa, independientemente de género, edad o posición jerárquica, con igualdad ejemplar y respeto incondicional, manteniendo distancia apropiada y actuando rigurosamente de acuerdo con todas las normas de conducta corporativa que cualquier empresa seria y bien administrada debería seguir religiosamente para mantener un ambiente de trabajo saludable y productivo. Durante reuniones importantes con clientes exigentes, él siempre mantenía una postura profesional impecable, lenguaje corporativo adecuado, y jamás hacía comentarios personales sobre la apariencia física o vida privada de los empleados. En las ocasiones en que necesitábamos trabajar hasta tarde para cumplir con plazos ajustados o resolver crisis inesperadas, él siempre se aseguraba de que otros colegas estuvieran presentes en la oficina, ofrecía transporte seguro a casa y mantenía conversaciones estrictamente enfocadas en los proyectos en curso. Nunca hubo siquiera un comentario ambiguo que pudiera ser mal interpretado, una mirada maliciosa o inadecuada que hiciera que cualquier persona se sintiera incómoda, un gesto físico inadecuado que violara el espacio personal de alguien, o cualquier comportamiento cuestionable que pudiera ser remotamente interpretado como acoso por alguien mínimamente racional, honesto consigo mismo y comprometido con la verdad. Sus interacciones conmigo siempre estuvieron marcadas por cordialidad profesional, retroalimentación constructiva sobre mi desempeño, reconocimiento genuino por mis resultados excepcionales, y estímulo constante para mi crecimiento profesional a través de cursos, seminarios y oportunidades de liderazgo que él personalmente recomendaba para acelerar mi carrera. Esto es completamente insano y surrealista, dije en voz alta para romper el silencio tenso y sofocante que se había instalado en la sala como una niebla tóxica. Mi voz haciendo eco en las paredes revestidas de tela gris, mientras Ricardo me observaba con una expresión profunda de tristeza genuina e impotencia absoluta, que demostraba claramente que él también estaba siendo víctima inocente de esta situación absurda e injusta que alguien había maquinado maliciosamente contra nosotros dos. Su postura normalmente erguida y confiada estaba ligeramente encorvada por el peso emocional de la situación. Sus hombros anchos, que solían cargar responsabilidades empresariales con seguridad, ahora parecían sobrecargados por una carga mucho más pesada y personal. Señor Ricardo, juro por mi honor personal y profesional, por la memoria sagrada de mis abuelos que me criaron con sólidos valores de honestidad e integridad, que nunca presencié ninguna de esas horribles situaciones descritas aquí con tantos detalles perturbadores. Todo esto es pura mentira.
Todo inventado maliciosamente por alguien que tiene serios problemas psicológicos en la cabeza y que está usando nuestra relación profesional respetuosa como herramienta para algún plan enfermizo. Mi indignación estaba creciendo exponencialmente a cada segundo que pasaba como una hoguera alimentada por viento fuerte, transformando el shock inicial paralizante en rabia pura y justificada, contra quien fuera que hubiera maquinado esta farsa elaborada y cruel, que estaba destruyendo sistemáticamente mi prometedora carrera, y la reputación impecable de un hombre íntegro que dedicó su vida profesional a construir una empresa basada en principios éticos sólidos y respeto mutuo. El aire en la sala parecía estar volviéndose más denso y difícil de respirar, como si el propio ambiente estuviera reaccionando a la gravedad de la situación que se desarrollaba. Las plantas decorativas en las estanterías parecían marchitarse simbólicamente. Los cuadros motivacionales en las paredes sonaban irónicamente vacíos, e incluso la luz natural que entraba por la ventana panorámica parecía haber perdido su vitalidad habitual, creando una atmósfera opresiva que reflejaba perfectamente la pesadilla profesional que se estaba materializando ante nuestros ojos incrédulos. Ricardo se sentó pesadamente en la silla ergonómica frente a mi escritorio. Sus movimientos lentos y calculados como los de alguien que está tratando de procesar información devastadora. Removió cuidadosamente las gafas que usaba para trabajar largas horas en complejas hojas de cálculo e informes detallados, y masajeó sus sienes con gestos cansados y repetitivos de quien había pasado la noche entera sin dormir adecuadamente, probablemente dando vueltas en la cama intentando encontrar una solución para una situación que parecía no tener salida lógica o justa. Sus manos, que yo siempre había visto demostrando seguridad al firmar contratos importantes o saludar a clientes influyentes, ahora temblaban ligeramente con la vulnerabilidad de alguien que se vio súbitamente atacado por acusaciones que podrían destruir décadas de trabajo honesto y dedicación empresarial inquebrantable. Marina, sé con absoluta certeza que tú no hiciste esta terrible denuncia, dijo él con una voz profundamente cargada de agotamiento emocional y físico, que resonaba por la sala silenciosa. Sus ojos oscuros, normalmente brillantes, demostrando una tristeza oceánica que me hizo sentir una punzada aguda de culpa irracional, aún sabiendo racionalmente que yo no tenía responsabilidad alguna sobre lo que estaba sucediendo con nuestras vidas. La luz fluorescente de la oficina creaba sombras dramáticas en su rostro normalmente optimista, acentuando líneas de preocupación que parecían haber aparecido de la noche a la mañana. Te conozco desde hace 4 años intensos y productivos. Sé de tu carácter inquebrantable, de tu honestidad cristalina que se transparenta en cada decisión que tomas, de tu ética profesional impecable que demuestras diariamente a través de acciones concretas y resultados excepcionales. Sé que jamás inventarías mentiras horribles sobre acoso sexual que nunca ocurrieron ni podrían ocurrir en nuestro ambiente de trabajo respetuoso. Hizo una pausa larga y contemplativa, mirando a través de la ventana panorámica de la oficina para observar el movimiento hipnótico de la ciudad allá abajo, donde personas comunes vivían sus vidas normales sin sospechar del drama que se desarrollaba 12 pisos por encima de sus cabezas, antes de continuar con una explicación detallada que haría que mi mundo cuidadosamente construido se derrumbara completamente como un castillo de naipes golpeado por un huracán. El problema devastador es que la denuncia fue hecha por alguien que se identificó convincentemente como tu representante legal oficial, usando un poder aparentemente legítimo con tu firma reconocida en notaría por un escribano respetado, y presentando documentos que parecen extremadamente convincentes y jurídicamente sólidos para cualquier abogado experimentado o juez criterioso que analice el caso superficialmente sin investigación profunda. Mi estómago se revolvió violentamente como si hubiera ingerido algo tóxico cuando comencé a entender gradualmente la magnitud aterradora de lo que estaba siendo tramado meticulosamente contra mí y contra mi jefe inocente, porque alguien con acceso privilegiado a mis informaciones personales más íntimas había falsificado documentos oficiales con mi firma personal, creado un poder legalmente convincente pero completamente fraudulento, y usado mi nombre respetado como arma de destrucción contra la vida de un hombre inocente que siempre me trató con respeto ejemplar y consideración profesional genuina durante todos los años de nuestra fructífera colaboración. Las implicaciones de la situación comenzaron a expandirse en mi mente como ondas concéntricas en un lago, cada nueva comprensión trayendo horror adicional sobre la sofisticación y malicia del plan que alguien había elaborado contra nosotros. ¿Quién sería capaz de hacer una cosa así con tanta frialdad y calculismo, señor Ricardo? ¿Quién tendría acceso privilegiado a mis informaciones personales más íntimas y sería suficientemente loco, perturbado o malicioso para inventar mentiras tan elaboradas y jurídicamente convincentes? Pregunté desesperadamente con la voz fallando.
Pero en el fondo más oscuro de mi corazón, una sospecha terrible e insoportable estaba comenzando a formarse como una nube oscura, cargada de tormenta que amenazaba devastar completamente el paisaje emocional de mi vida familiar. La sospecha que estaba germinando silenciosamente en mi subconsciente como una semilla venenosa explotó en certeza absoluta y devastadora cuando Ricardo mencionó cuidadosamente el nombre de la persona que había hecho la denuncia criminal en mi nombre, su voz baja y vacilante, demostrando que percibía la delicadeza extrema de la información que estaba a punto de revelar. La oficina a nuestro alrededor continuaba funcionando normalmente, con colegas tecleando en sus computadoras, atendiendo teléfonos y discutiendo proyectos, pero para mí era como si una burbuja de silencio mortal se hubiera formado alrededor de nuestra conversación, aislándonos del mundo real mientras mi realidad personal implosionaba. La mujer que se presentó convincentemente como tu procuradora legal autorizada se llama Cecilia María Oliveira Santos, dijo enfáticamente ser tu madre biológica, y demostró conocimiento detallado e íntimo sobre tu rutina diaria de trabajo, tus horarios específicos de entrada y salida, tus colegas de equipo por nombre completo, e incluso sobre proyectos específicos confidenciales que coordinas aquí en la empresa desde hace años, explicó él con extremo cuidado, como si cada palabra fuera una bomba que pudiera explotar y causar daños colaterales irreparables. Y cada sílaba fue como una puñalada brutal en mi corazón, que ya estaba partido por la traición familiar, que se revelaba lentamente ante mis ojos incrédulos y anegados de lágrimas contenidas. El nombre de mi madre resonó por la sala como un disparo de cañón, reverberando en las paredes y creando ecos fantasmagóricos que parecían reírse de mi ingenuidad. Cecilia María Oliveira Santos. Mi madre de 58 años vividos con aparente rigidez moral, la mujer que me llevó en su vientre durante 9 meses, que me dio a luz en una lluviosa mañana de marzo, que debería ser mi primera línea de defensa contra todos los males del mundo, que debería protegerme incondicionalmente contra cualquier forma de injusticia o crueldad. Había decidido deliberadamente destruir mi prometedora carrera profesional con mentiras elaboradas y jurídicamente sofisticadas, que podrían arruinar no solo mi vida cuidadosamente construida, sino también la vida ejemplar de un hombre inocente, que jamás hizo mal a nadie en toda su existencia, dedicada al trabajo honesto y a la familia. El descubrimiento fue tan impactante e incomprensible, que sentí mi visión oscurecerse peligrosamente en los bordes, como si estuviera a punto de desmayarme allí mismo en la silla giratoria de la oficina. Mientras intentaba procesar mentalmente la crueldad inimaginable y la malicia calculadora necesarias para diseñar un plan tan destructivo, perverso y potencialmente devastador para todas las personas involucradas inocentemente en la situación. Mi propia madre. ¿Cómo es humanamente posible que mi propia madre, la mujer que me enseñó la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, sea capaz de hacerme algo así? Murmuré para mí misma con total incredulidad, las palabras saliendo casi inaudibles porque mi garganta estaba completamente cerrada, por la emoción avasalladora que me dominaba como una tormenta emocional, haciendo temblar todo mi cuerpo con la fuerza de un terremoto interno. Ricardo observaba mi reacción con genuina preocupación estampada en cada rasgo de su rostro normalmente sereno, probablemente percibiendo a través de mi expresión de creciente horror que estaba descubriendo algo terrible e inaceptable sobre mi propia familia, algo que cambiaría para siempre e irreversiblemente la forma en que veía a la mujer que me crió, me educó, y que teóricamente debería ser mi mayor fuente de apoyo incondicional en la vida. El aire acondicionado seguía funcionando monótonamente, pero yo sentía un calor excesivo subiendo por mi cuerpo como fiebre. Mis manos estaban sudando frío, y mi corazón latía tan fuerte que podía oír la sangre pulsando en mis oídos como tambores de guerra, anunciando una batalla que nunca quise librar. Marina, ¿tienes alguna idea específica de por qué tu madre haría algo tan extremo y destructivo? ¿Existe algún conflicto familiar reciente que pueda explicar una actitud tan drásticamente inadecuada y legalmente peligrosa? Preguntó él con extrema delicadeza, su voz suave contrastando con la brutalidad de la situación, pero yo solo negué con la cabeza de forma mecánica, porque aún estaba en estado de shock total y mi mente se negaba a aceptar la realidad que se revelaba ante mí. Las piezas dispersas del rompecabezas comenzaron lentamente a encajar en mi mente como una película de terror reproduciéndose a cámara lenta, cuando recordé con creciente claridad conversaciones aparentemente inocentes y casuales que había tenido recientemente con mi madre sobre mi vida profesional, conversaciones que en su momento me parecieron apenas curiosidad maternal normal y saludable, pero que ahora adquirían un significado siniestro,
manipulador y profundamente perturbador a la luz de esta devastadora revelación. La oficina a nuestro alrededor parecía estar disolviéndose como una acuarela bajo la lluvia, las voces de los colegas volviéndose distantes e irreales, mientras mi mente trabajaba frenéticamente para reconectar memorias aparentemente inconexas en un patrón que finalmente tenía sentido de manera aterradora. En las últimas semanas anteriores a esta catástrofe, Cecilia había demostrado un interés excesivo y casi obsesivo en mis horarios específicos de trabajo, haciendo preguntas detalladas e insistentes sobre reuniones con superiores que parecían investigaciones disfrazadas, sobre viajes de trabajo que ocasionalmente necesitaba hacer para clientes importantes y principalmente sobre mi relación específica con colegas del sexo masculino, incluyendo específicamente a Ricardo, que ella conocía solo de nombre a través de mis relatos casuales y despreocupados sobre el día a día en la oficina y proyectos interesantes que desarrollábamos en equipo. Durante llamadas telefónicas que ahora percibo, fueron interrogatorios disfrazados. Ella preguntaba con sospechosa insistencia sobre horarios exactos de mis reuniones. ¿Quién estaría presente? ¿Dónde ocurrirían? ¿Cuánto tiempo durarían? Y siempre demostraba particular interés cuando yo mencionaba cualquier interacción con Ricardo, incluso las más banales y profesionales. Cuando yo hablaba entusiastamente sobre proyectos desafiantes que él me asignaba, ella hacía comentarios sutiles pero venenosos sobre cómo los jefes hombres siempre tienen segundas intenciones con empleadas jóvenes y atractivas, o como eres demasiado ingenua para darte cuenta cuando estás siendo manipulada por hombres mayores y experimentados. En aquel momento, interpreté estos comentarios como conservadurismo generacional típico de una mujer de su edad y formación tradicional, pero ahora comprendo que eran semillas de paranoia que ella estaba plantando sistemáticamente para justificar las acciones horribles que ya estaba planeando en secreto. Ella siempre fue una mujer controladora que intentaba interferir en todos los aspectos de mi vida adulta con persistencia irritante, desde mis relaciones amorosas hasta mis decisiones financieras más personales, pero jamás imaginé en mis peores pesadillas que su necesidad enfermiza de control pudiera llegar al punto extremo de inventar crímenes sexuales inexistentes para forzarme a salir del empleo que yo amaba apasionadamente y donde estaba construyendo una carrera sólida, prometedora y financieramente independiente. Ella quiere que vuelva a vivir con ella y dependa financieramente de ella nuevamente. Percibí súbitamente con la claridad devastadora de un rayo, iluminando un paisaje nocturno y revelando monstruos escondidos en la oscuridad, la verdad golpeando mi mente como una revelación apocalíptica que conectaba todos los puntos dispersos de la situación. La comprensión llegó como una avalancha emocional que me dejó sin aire, haciéndome comprender que estaba siendo víctima de una manipulación psicológica elaborada y cruel que duraba probablemente años enteros, una manipulación que ahora había escalado a crímenes legales graves que podrían tener consecuencias devastadoras e irreversibles para todas las personas inocentes involucradas en la situación. Ella nunca realmente aceptó que me convirtiera en una mujer independiente y financieramente autónoma. Nunca soportó verme feliz y realizada profesionalmente, lejos de su influencia sofocante. Nunca toleró que construyera una vida propia donde ella no fuera el centro absoluto de todas las decisiones. Entonces creó esta situación criminal para forzarme a renunciar y volver a depender financieramente de ella como cuando era adolescente. La revelación me hizo sentir náuseas profundas de disgusto y rabia incontrolable, porque finalmente entendía con claridad cristalina que estaba siendo víctima de una manipulación psicológica sofisticada que había comenzado en mi infancia y se había intensificado gradualmente a lo largo de los años. Una manipulación que ahora se había transformado en crímenes federales que podrían destruir vidas inocentes solo para satisfacer las necesidades enfermizas de control de una mujer que confundía amor maternal con posesividad tóxica. Ricardo observaba mi expresión cambiar gradualmente de shock paralizante a comprensión creciente y después a indignación pura y justificada, probablemente percibiendo a través de mis expresiones faciales que yo estaba conectando puntos importantes sobre la motivación psicológica siniestra detrás de toda esta farsa elaborada y legalmente peligrosa. Sus propias facciones reflejaban una mezcla compleja de alivio por tener una explicación para la pesadilla que había caído sobre nuestra empresa, tristeza genuina por ver a una empleada ejemplar descubriendo traiciones familiares devastadoras, y preocupación paternal por mi bienestar emocional ante revelaciones tan traumáticas sobre mi propia madre. La oficina continuaba funcionando a nuestro alrededor con su rutina implacable de productividad capitalista, pero nuestra pequeña burbuja de drama personal
parecía existir en una dimensión paralela, donde el tiempo se había detenido, para permitirnos procesar la magnitud de los descubrimientos que estaban cambiando nuestras vidas para siempre. Marina, puedo ver que estás comenzando a entender las motivaciones detrás de esta terrible situación, dijo él suavemente, su voz cargada de compasión genuina y preocupación profesional que demostraba claramente por qué él había conquistado el respeto y la lealtad de todos los empleados de la empresa a lo largo de años de liderazgo ético y humano. Señor Ricardo, necesito resolver esta situación inmediatamente y de forma definitiva, porque no voy a permitir que mi madre destruya su reputación impecable y mi prometedora carrera con mentiras que solo existen en su mente enferma, declaré con una determinación férrea que sorprendió incluso a mí misma, levantándome de la silla con movimientos decididos y comenzando a caminar de un lado a otro de la sala, mientras mi mente trabajaba frenéticamente como una computadora sobrecargada para encontrar una solución inmediata y eficaz para la pesadilla que se había instalado súbitamente en mi vida profesional y personal. La adrenalina corría por mis venas como fuego líquido incandescente, transformando el shock inicial paralizante en energía pura, dirigida hacia la acción inmediata que la situación exigía desesperadamente si queríamos evitar daños irreversibles para todas las personas inocentes involucradas. Mis pasos resonaban por el piso laminado de la oficina, creando un ritmo urgente que reflejaba perfectamente mi determinación creciente de confrontar directamente la fuente de toda esta destrucción. Voy a su casa ahora mismo, en este exacto momento, y voy a exigir categóricamente que retire esa denuncia mentirosa inmediatamente, antes de que cause más daños irreversibles y potencialmente permanentes para todos nosotros. Continué hablando con convicción absoluta, cogiendo mi bolso de cuero marrón y las llaves del coche con movimientos decididos y precisos, que demostraban mi resolución inquebrantable de enfrentar esta situación de frente, sin vacilación o miedo a las consecuencias. Ricardo intentó calmarme con gestos paternales y palabras cuidadosas, sugiriendo diplomáticamente que consultara a un abogado experimentado antes de tomar cualquier actitud precipitada que pudiera complicar aún más una situación ya extremadamente delicada. Pero yo estaba demasiado determinada por la indignación justificada para escuchar consejos de cautela en aquel momento de furia controlada pero intensa. La sangre pulsaba en mis sienes como tambores de guerra, y cada segundo de retraso parecía una eternidad, donde más daños podrían ser causados a la reputación de personas inocentes. Marina, entiendo perfectamente tu indignación justificada y tu necesidad urgente de acción, pero necesitas pensar estratégicamente sobre cómo abordar esta situación delicada. Si tu madre fue capaz de falsificar documentos oficiales e inventar mentiras tan elaboradas y jurídicamente convincentes, puede ser mucho más peligrosa e impredecible de lo que imaginas, advirtió él con preocupación genuina en la voz, sus palabras cargando el peso de la experiencia de alguien que había enfrentado situaciones empresariales complejas a lo largo de décadas de carrera. Sus palabras me hicieron pausar por un momento crucial, creando una fisura en mi determinación impulsiva, porque él estaba absolutamente en lo cierto sobre la necesidad de cautela al lidiar con alguien que había demostrado capacidad sorprendente para manipulación sofisticada y fraude en niveles que sobrepasaban cualquier comportamiento que yo consideraría normal o previsible. Usted tiene razón absoluta. Necesito prepararme adecuadamente y estratégicamente antes de confrontarla directamente. Pero no voy a dejar que esta situación se arrastre por más tiempo del absolutamente necesario para proteger a todos los involucrados, respondí después de respirar profundamente varias veces, forzándome a pensar de forma más racional y calculada sobre los próximos pasos críticos que debería dar para resolver esta pesadilla familiar que se había transformado en una crisis profesional y legal de proporciones devastadoras. La oficina a nuestro alrededor continuaba su sinfonía de productividad normal. Teléfonos sonando, impresoras funcionando, conversaciones sobre proyectos, pero nuestra realidad se había vuelto surrealista, como si estuviéramos viviendo en una dimensión paralela, donde las reglas normales de la vida familiar y profesional habían sido suspendidas por una fuerza maligna invisible. El viaje hasta la casa donde crecí fue una montaña rusa emocional indescriptible que duró los 25 minutos más largos y angustiantes de mi vida adulta. Mientras conducía por las calles familiares de la ciudad con las manos agarradas al volante, como si fuera un ancla en la tormenta emocional que se agitaba dentro de mi pecho, pensando obsesivamente sobre cómo confrontar a mi madre sobre los graves crímenes que había cometido contra mí y contra Ricardo sin perder completamente el control emocional. Cada semáforo rojo era una eternidad torturante de ansiedad creciente,
donde mi mente creaba escenarios cada vez más dramáticos del enfrentamiento que estaba por venir. Cada curva conocida del camino recordándome dolorosamente momentos preciosos de la infancia, cuando confiaba ciegamente en la mujer que ahora se había convertido en mi enemiga declarada, a través de acciones que traicionaban todos los principios básicos de amor maternal genuino y honestidad familiar fundamental. La radio del coche tocaba música popular suave que contrastaba grotescamente con la tormenta emocional que se agitaba dentro de mí, y apagué el sonido para poder concentrarme en los pensamientos que giraban en mi cabeza como un huracán de confusión, rabia y tristeza profunda. El barrio residencial donde mis padres vivían desde hacía más de 30 años estaba silencioso y pacífico aquella mañana soleada de martes, con apenas algunos niños pequeños jugando alegremente en los patios bien cuidados y algunos jubilados regando plantas ornamentales en sus jardines impecablemente mantenidos, creando una atmósfera de normalidad suburbana idílica que contrastaba dramáticamente con la tormenta emocional devastadora que se agitaba dentro de mi pecho como un volcán, a punto de entrar en erupción. Las casas familiares parecían exactamente iguales a siempre, tejados rojos brillando bajo el sol matutino, jardines floridos exhibiendo colores vibrantes de la primavera, aceras limpias donde yo había aprendido a andar en bicicleta décadas atrás. Pero ahora todo aquello me causaba una sensación perturbadora de extrañamiento profundo, como si estuviera visitando el escenario preservado de un crimen que aún no había sido completamente revelado o comprendido en todas sus dimensiones horribles. Estacioné el coche azul con cuidado frente a la casa de ladrillos rojos con jardín florido, donde había pasado mi infancia inocente y adolescencia rebelde, y permanecí sentada por algunos minutos largos y contemplativos, intentando reunir coraje emocional y fuerza psicológica para enfrentar a la mujer que me dio la vida, pero que ahora estaba intentando destruir mi futuro profesional con mentiras elaboradas que podrían tener consecuencias devastadoras para varias personas inocentes. La casa parecía exactamente igual a siempre. Portón azul recién pintado, cerca baja de madera donde mi padre plantaba flores estacionales, rosales que Cecilia cuidaba religiosamente todos los días con dedicación obsesiva, el porche cubierto con mecedoras donde a ella le gustaba sentarse en las tardes calurosas para observar el movimiento del vecindario y comentar sobre la vida de las personas que pasaban. Pero ahora todo aquello me causaba una sensación profunda de extrañamiento y desplazamiento, como si estuviera viendo por primera vez un lugar que había sido fundamental en la formación de mi personalidad y valores. Los recuerdos felices de juegos en el jardín, almuerzos en familia los domingos, fiestas de cumpleaños celebradas con alegría genuina, ahora estaban siendo contaminados por el descubrimiento devastador de que la mujer que creó todos esos recuerdos preciosos era capaz de crueldad calculada y manipulación criminal que yo jamás imaginaría posible. ¿Cómo voy a conseguir mantener la calma y la racionalidad cuando mire directamente a sus ojos sabiendo exactamente lo que ella hizo contra mí y contra una persona inocente? Me cuestioné angustiosamente en voz alta en el silencio sofocante del coche, observando a través de la ventana empañada por mi respiración ansiosa la silueta familiar de la mujer que se movía por la cocina con movimientos precisos y rutinarios, probablemente preparando el almuerzo con la misma rutina doméstica meticulosa que mantenía desde hacía décadas, completamente ajena al huracán de consecuencias que sus acciones criminales habían desencadenado en la vida de personas que ella debería proteger y amar incondicionalmente. Caminé lentamente por el jardín florido hasta la puerta principal familiar, cada paso sobre el camino de piedras irregulares, siendo una preparación mental intensa para el confrontamiento que sabía intuitivamente que sería uno de los más difíciles y emocionalmente devastadores de mi vida, porque estaría enfrentando no solo a una criminal que había cometido actos legalmente punibles, sino también a la mujer que me enseñó a andar con paciencia infinita, a hablar con cariño maternal y a soñar con un futuro mejor a través de historias inspiradoras contadas antes de dormir. El jardín estaba en plena floración primaveral, con rosas rojas exhibiendo pétalos perfectos, margaritas blancas bailando suavemente en la brisa matinal, y el olor dulce del jazmín flotando en el aire como un perfume natural que me transportaba inmediatamente a recuerdos de la infancia cuando todo era simple, seguro y previsible. Toqué el timbre dorado con dedos temblorosos que traicionaban mi ansiedad creciente, oyendo el sonido familiar resonar por la casa, junto con los pasos apresurados y característicos de Cecilia, acercándose para atender. Probablemente curiosa sobre quién estaría visitando a una hora en que yo debería estar trabajando productivamente en la oficina, cumpliendo mi rutina profesional normal que ella había destruido con sus acciones criminales y mentiras elaboradas. Cuando la puerta de madera maciza se abrió lentamente revelando el rostro familiar,
y nuestras miradas se encontraron a través del umbral de la casa donde había crecido, vi una expresión inicial de sorpresa genuina en sus ojos castaños que yo conocía tan bien, rápidamente seguida por una sonrisa maternal automática que ahora me parecía completamente falsa, teatral y manipuladora, como una máscara cuidadosamente construida para esconder intenciones mucho más sombrías y controladoras. Ella estaba vistiendo un vestido floral azul claro con mangas largas, que yo recordaba de otras ocasiones familiares. Su cabello gris estaba recogido en un moño simple pero elegante, que demostraba su preocupación constante por las apariencias sociales. Y sus manos olían intensamente a especias aromáticas de la cocina, donde estaba preparando una comida elaborada, creando una imagen perfectamente convincente de abuela amorosa y ama de casa dedicada que contrastaba completamente con la realidad aterradora de la mujer manipuladora, mentirosa y potencialmente peligrosa, que yo ahora sabía que ella realmente era detrás de esa fachada cuidadosamente mantenida. Marina, mi querida hija, qué sorpresa tan maravillosa e inesperada. ¿Qué estás haciendo aquí a esta hora de la mañana? ¿No deberías estar en el trabajo cumpliendo con tus responsabilidades profesionales?, preguntó ella con una voz dulce y melosa que me hizo sentir náuseas físicas de asco e indignación, porque sabía exacta y precisamente por qué yo no estaba en el trabajo en aquel momento devastador de mi vida. Necesito hablar contigo sobre una situación extremadamente seria y urgente, madre. Respondí con una voz controlada, que exigió todo mi autocontrol mental y emocional, para no explotar inmediatamente en gritos de indignación justificada allí mismo, en el umbral de la puerta, donde tantas conversaciones familiares inocentes habían ocurrido a lo largo de los años. Mi voz sonó extrañamente formal y distante, como si estuviera hablando con una extraña en lugar de la mujer que me crió, y me di cuenta de que inconscientemente ya estaba creando distancia emocional como mecanismo de protección psicológica. Ella me invitó a entrar con gestos aparentemente cariñosos y hospitalarios, ofreciendo café fresco y galletas caseras como siempre hacía cuando la visitaba, manteniendo la elaborada actuación de madre amorosa y acogedora. Pero cada gesto de hospitalidad tradicional ahora me sonaba como una pieza teatral meticulosamente ensayada para esconder su verdadera naturaleza criminal y destructiva que se había revelado de forma tan brutal e inesperada. La sala de estar donde tantas conversaciones familiares importantes habían ocurrido a lo largo de los años. Discusiones sobre la escuela, planes para el futuro, relaciones amorosas, decisiones profesionales. Ahora parecía un tribunal improvisado donde yo sería simultáneamente fiscal implacable, jueza imparcial y testigo principal de la acusación contra la mujer que me dio a luz, pero que había traicionado todos los principios básicos del amor maternal genuino. Las fotografías familiares en los estantes parecían observarme con acusación silenciosa. Los muebles familiares que había visto miles de veces ahora parecían extraños y amenazadores, y hasta el olor característico de la casa, una mezcla de limpieza doméstica, flores frescas y comida casera, ahora me causaba malestar físico en lugar de la sensación de seguridad y pertenencia que siempre había sentido en este ambiente. Cecilia se acomodó cuidadosamente en su sillón favorito de tela floral, el mismo donde solía contarme historias encantadas cuando yo era una niña inocente, y me observó con aquella expresión de interés maternal performático que yo conocía también a través de décadas de convivencia, pero que ahora percibía era solo una máscara elaborada para esconder intenciones mucho más sombrías, controladoras y potencialmente destructivas, de lo que jamás había imaginado posible, de alguien que debería amarme incondicionalmente. Aquel hombre estaba claramente interesado en ti, de forma inadecuada y predatoria. Lo vi por las maneras como hablabas de él con tanto entusiasmo, por las horas extras que hacías constantemente, por la forma en que tus ojos brillaban cuando mencionabas proyectos que él te daba. Una madre experimentada percibe esas cosas sutiles que hijas ingenuas no logran identificar. Sus acusaciones paranoicas y completamente distorsionadas me hicieron percibir con claridad aterradora que estaba lidiando con alguien que había perdido completamente el contacto con la realidad. Alguien que creaba narrativas imaginarias elaboradas para justificar comportamientos criminales y destructivos que causaban sufrimiento real a personas inocentes. La sala familiar donde tantos recuerdos preciosos habían sido creados ahora parecía contaminada por la revelación de que una de las personas más importantes de mi vida era capaz de delirios tan profundos y peligrosos. Madre, estás delirando completamente. Ricardo siempre ha sido extremadamente profesional conmigo. Nunca hubo nada más allá de una relación de trabajo respetuosa y productiva. Respondí con exasperación creciente, que hacía que mi voz fallara ocasionalmente,
intentando desesperadamente hacer que ella viera la diferencia fundamental entre realidad objetiva y paranoia subjetiva. Pero rápidamente me di cuenta de que estaba desperdiciando mi tiempo precioso y mi energía emocional con alguien que había elegido conscientemente vivir en una fantasía elaborada, donde era la heroína valiente, protegiendo a una hija indefensa de depredadores sexuales que existían solo en su imaginación perturbada. El reloj en la pared seguía marcando el tiempo con su tic-tac hipnótico, pero cada segundo que pasaba en aquella conversación surrealista me hacía sentir como si estuviera hundiéndome en arenas movedizas emocionales. Ella continuó insistiendo en sus teorías conspirativas sobre acoso inexistente, con una convicción absoluta que me daba escalofríos de miedo, creando detalles elaborados sobre situaciones que jamás ocurrieron, demostrando una capacidad impresionante y aterradora para la mentira elaborada y la autoilusión sistemática, que me hizo cuestionar seriamente su salud mental y su capacidad de distinguir entre realidad y fantasía. Siempre has sido muy ingenua desde pequeña, Marina. Desde niña, confiabas demasiado en las personas. No conseguías percibir cuando se aprovechaban de ti o manipulaban tus emociones, dijo ella con una convicción inquebrantable que me dio escalofríos helados de terror, porque me di cuenta de que ella realmente creía profundamente en sus propias mentiras con la intensidad de alguien que se había convencido completamente de una versión alternativa de la realidad. Sus palabras cargaban décadas de observaciones distorsionadas sobre mi personalidad, transformando cualidades que yo consideraba positivas, como confianza y apertura, en debilidades que justificaban su interferencia destructiva. Cuando me contaste sobre aquellas reuniones particulares con él, sobre los mensajes que te enviaba, sobre los comentarios que hacía sobre tu apariencia y competencia, supe inmediatamente que necesitaba actuar rápidamente para protegerte de algo terrible que se estaba desarrollando. Cada palabra que salía de su boca era una distorsión completa de conversaciones inocentes que habíamos tenido sobre mi trabajo, conversaciones donde yo mencionaba reuniones profesionales normales, correos electrónicos corporativos apropiados y elogios adecuados que cualquier jefe competente daría a un empleado dedicado y eficiente. Ella había tomado fragmentos dispersos de la realidad y los había transformado metódicamente en una narrativa de horror que existía solo en su mente perturbada, una narrativa que ahora estaba siendo usada para justificar crímenes reales contra personas inocentes que no tenían nada que ver con sus fantasías paranoicas. El proceso mental que ella había usado para transformar situaciones normales en escándalos sexuales imaginarios era tan complejo y sistemático que me hizo cuestionar si estaba lidiando con alguien que había perdido completamente la capacidad de distinguir entre realidad e imaginación, o si era simplemente una manipuladora calculadora que usaba la paranoia como herramienta de control. Madre, necesitas ayuda psicológica urgente. Estás inventando cosas que nunca sucedieron, creando memorias falsas de conversaciones que jamás tuvimos, exclamé desesperadamente, mi voz resonando por la sala con una mezcla de frustración y genuina preocupación por su salud mental. Pero ella solo sacudió la cabeza con aquella expresión superior y condescendiente de quien cree saber más que todos a su alrededor, incluyendo la propia realidad objetiva. La conversación se prolongó por 2 horas más, exhaustivas y emocionalmente devastadoras, durante las cuales intenté de todas las formas posibles imaginables hacer que Cecilia entendiera la gravedad absoluta de los crímenes que había cometido y convencerla de retirar inmediatamente la denuncia falsa antes de que causara daños irreversibles y potencialmente permanentes para todas las personas inocentes involucradas en esta tragedia que ella había creado. Usé argumentos lógicos cuidadosamente construidos, apelaciones emocionales desesperadas que venían directamente del corazón, amenazas legales fundamentadas en hechos concretos sobre las consecuencias criminales de sus acciones, e incluso súplicas humildes y dolorosas. Pero ella permaneció irreductible en su posición de que había hecho lo moralmente correcto para protegerme de peligros imaginarios que solo existían en el paisaje distorsionado de su mente paranoica. El reloj en la pared seguía marcando las horas con su precisión implacable, pero el tiempo parecía suspendido en aquella sala donde mi comprensión sobre mi propia familia estaba siendo completamente demolida y reconstruida de forma dolorosa. Cada minuto adicional de la discusión me convencía más profundamente de que estaba tratando con alguien que había perdido completamente la capacidad fundamental de distinguir entre realidad objetiva y fantasía subjetiva, alguien que había construido una narrativa elaborada e internamente consistente, donde era la heroína valiente,
salvando a una hija indefensa de depredadores sexuales que no existían en ningún lugar más allá de su imaginación enferma y perturbada. El sol se había movido considerablemente en el cielo durante nuestra conversación, creando nuevos patrones de luz y sombra por la habitación, pero la atmósfera emocional permanecía densa y opresiva, cargada con la tensión de revelaciones que estaban cambiando irreversiblemente la dinámica de nuestra relación familiar. Marina, me lo agradecerás algún día por haber tenido el coraje y la sabiduría de hacer lo que tú no podías hacer por ti misma, dijo ella al final de la conversación con una convicción absoluta y aterradora que me hizo sentir escalofríos de terror al darme cuenta de que nunca lograría hacerla cambiar de opinión a través de argumentos racionales o apelaciones emocionales. Salí de la casa de mis padres con la sensación devastadora y permanente de que había perdido para siempre a la madre que pensaba tener, descubriendo en su lugar a una extraña manipuladora y potencialmente peligrosa que estaba dispuesta a destruir vidas inocentes para satisfacer sus necesidades enfermizas de control absoluto sobre mi existencia. El jardín florido que me había dado tanto placer a la llegada ahora parecía marchito y amenazante. Las flores parecían haber perdido sus colores vibrantes, e incluso el olor dulce que antes me transportaba a recuerdos felices, ahora me causaba náuseas de asociación con el descubrimiento horrible que había hecho sobre la verdadera naturaleza de la mujer que me crió. El camino de regreso a casa fue un viaje a través de un túnel emocional oscuro y aparentemente sin fin, donde lloré lágrimas amargas de ira justificada, decepción profunda y duelo genuino por la muerte simbólica de la mujer, que me dio a luz pero que ahora se había convertido en mi peor enemiga a través de acciones que traicionaban todos los principios básicos de amor maternal. Conduciendo por las calles familiares de la ciudad con la visión empañada por las lágrimas de un dolor que parecía no tener fin ni cura posible, sentí como si estuviera navegando a través de un paisaje completamente transformado, donde nada más tendría sentido de la misma forma. ¿Cómo voy a explicarle a Ricardo que mi propia madre es una criminal que inventó mentiras sobre él? ¿Cómo voy a reconstruir mi vida profesional después de esta catástrofe familiar que destruyó todo lo que yo pensaba saber sobre las personas más cercanas a mí? Pensé angustiosamente, las preguntas resonando en mi mente como un coro de voces desesperadas buscando respuestas que no existían. El mundo exterior continuaba funcionando normalmente. Personas caminando por las aceras, coches pasando en sus rutinas diarias, el sol brillando con indiferencia sobre la tragedia personal que había caído sobre mi vida. Pero yo me sentía completamente desconectada de esa realidad normal, como si estuviera viviendo en una dimensión paralela, donde las reglas básicas de confianza familiar habían sido suspendidas permanentemente. 3 días pasaron en una niebla densa de ansiedad constante e insomnio total que me dejó exhausta física y emocionalmente. 3 días durante los cuales viví como una fugitiva atormentada en mi propia casa, evitando llamadas insistentes de Cecilia, que intentaba continuar nuestra conversación como si nada extraordinario hubiera ocurrido, y tratando desesperadamente de encontrar una solución legal viable para la pesadilla que se había instalado permanentemente en mi vida como un huésped indeseado que se niega a marcharse. Durante ese periodo de aislamiento forzado, recibí llamadas diarias angustiantes de Ricardo informando sobre los desarrollos legales progresivamente peores de la denuncia falsa, sobre la presión creciente que la empresa estaba sufriendo de clientes importantes preocupados por escándalos de acoso que podrían afectar la reputación corporativa, y sobre la necesidad urgente y desesperada de encontrar una forma concreta de probar su inocencia antes de que su carrera cuidadosamente construida a lo largo de 20 años fuera completamente destruida por mentiras fabricadas. Cada conversación telefónica era una puñalada adicional en mi corazón ya herido, porque me sentía profundamente responsable por los sufrimientos injustos de un hombre íntegro que estaba pagando un precio terrible por la locura de mi madre. Un hombre que siempre me trató con respeto ejemplar y consideración profesional genuina, y que ahora tenía su reputación siendo cuestionada y su vida personal siendo investigada por acusaciones infundadas que podrían arruinar su existencia para siempre. El peso de la culpa indirecta era casi insoportable, creando una presión constante en mi pecho que me hacía cuestionar si lograría sobrevivir emocionalmente a esta situación. Fue Amanda Cristina Méndez, una abogada laboralista experimentada y respetada que Ricardo contrató para defenderlo de las acusaciones falsas, quien finalmente me dio una luz de esperanza genuina al explicar durante nuestra primera consulta que existían mecanismos legales específicos y eficaces para probar la falsedad de la denuncia y responsabilizar criminalmente a quien había cometido fraude documental y calumnia de forma tan elaborada y sistemática.
Cuando llegó el momento de que Cecilia se defendiera oficialmente de las graves acusaciones que pesaban contra ella, se levantó dramáticamente con una postura teatral cuidadosamente ensayada, y comenzó un discurso elaborado y ensayado sobre cómo había actuado exclusivamente por amor maternal genuino, intentando proteger a una hija ingenua e inexperta de un peligroso depredador sexual, que estaba manipulando sistemáticamente mi mente joven e impresionable para sus propios fines oscuros. Su voz cargaba una convicción absoluta que me hizo cuestionar momentáneamente si realmente creía en sus propias mentiras o si era simplemente una actriz consumada intentando engañar al tribunal con una convincente interpretación de madre dedicada e incomprendida. Conozco a mi hija mejor que cualquier persona en esta sala de tribunal. Sé instintivamente cuando está siendo manipulada o explotada emocionalmente, aunque ella no perciba conscientemente lo que está sucediendo. Una madre siempre sabe cuándo su hijo está en peligro real, declaró con convicción inquebrantable y gestos dramáticos que parecían salidos de una obra teatral mal ensayada, pero sus palabras sonaron patéticas, narcisistas y completamente desconectadas de la realidad para todos los presentes que tenían acceso a las evidencias científicas concretas de sus mentiras sistemáticas. Su abogado criminalista intentó desesperadamente argumentar que había actuado bajo estrés emocional extremo causado por preocupación genuina y justificada por mi seguridad personal y profesional, alegando que sus acciones, aunque técnicamente incorrectas desde el punto de vista legal, eran moralmente justificables como actos de protección maternal instintiva contra peligros reales que ella percibía en mi entorno laboral. Citó precedentes legales sobre perturbación mental temporal y presentó argumentos sobre cómo el amor maternal puede llevar a personas normalmente racionales a tomar decisiones extremas cuando perciben amenazas contra sus hijos. Pero el juez rápidamente descartó esta frágil defensa cuando Amanda presentó pruebas irrefutables de la premeditación sistemática y sofisticación técnica de los crímenes cometidos, demostrando que Cecilia había actuado con pleno conocimiento de las consecuencias legales de sus acciones durante un extenso periodo de cuidadosa planificación. La atmósfera en la sala del tribunal estaba cargada de tensión palpable durante esta fase final del juicio, con espectadores susurrando entre sí sobre la naturaleza bizarra del caso, periodistas locales tomando notas sobre lo que probablemente se convertiría en una historia sensacional en los periódicos de la ciudad, y funcionarios del tribunal observando con fascinación mórbida un drama familiar que había escalado a proporciones legales sin precedentes en sus experiencias profesionales. El aire acondicionado funcionaba monótonamente, pero la temperatura emocional en la sala era sofocante, cargada con la densidad de revelaciones que estaban destruyendo permanentemente una familia y arruinando la vida de una mujer que había elegido el camino de la manipulación criminal en lugar del diálogo honesto. La sentencia fue pronunciada en una tarde lluviosa y melancólica de jueves, que marcó oficialmente el fin definitivo de la relación entre madre e hija, que había sido sistemáticamente destruida por los crímenes deliberados de Cecilia contra mí y contra Ricardo. Una relación que jamás podría ser reparada o reconstruida después de las traiciones fundamentales que habían sido reveladas y documentadas en el tribunal. El juez, demostrando la seriedad con la que enfrentaba los crímenes cometidos, la condenó a 3 años de prisión en régimen cerrado por falsificación de documentos públicos, 2 años adicionales por calumnia agravada contra persona inocente, y 1 año más por falsedad ideológica sistemática, totalizando 6 años de reclusión que cumpliría en régimen cerrado en una penitenciaría femenina estatal, conocida por su disciplina rigurosa y condiciones básicas pero adecuadas para rehabilitación de criminales. Además de la pena de prisión sustancial, ella fue legalmente obligada a pagar indemnización monetaria sustancial tanto a mí como a Ricardo por los daños morales y materiales extensivos causados por sus crímenes calculados, una cantidad significativa que incluía salarios perdidos durante el periodo de desempleo forzado, costos sustanciales de abogados especializados, gastos médicos con tratamiento psicológico necesario para lidiar con el trauma familiar, y compensación financiera por el sufrimiento psicológico intenso que sus acciones criminales habían causado a personas inocentes que confiaban en ella. Cuando escuché el veredicto final siendo leído en voz alta y solemne por la autoridad judicial, con cada palabra resonando por la sala silenciosa como un martillo golpeando el clavo final en el ataúd de nuestra relación familiar, sentí una mezcla extremadamente compleja de alivio profundo, tristeza oceánica y un sentido de justicia finalmente siendo hecha, porque sabía que Cecilia enfrentaría las consecuencias legales apropiadas y proporcionales por sus elecciones criminales deliberadas.
pero también estaba perdiendo para siempre e irreversiblemente a la mujer que me crió, me educó y que debería haber sido mi mayor fuente de apoyo incondicional y protección maternal durante toda mi vida. Ricardo estaba presente en la audiencia final, sentado discretamente en las filas traseras de la sala, y se acercó a mí después de la sentencia, con lágrimas genuinas en los ojos y palabras de gratitud sincera y profunda por haber tenido el coraje moral y emocional de denunciar a mi propia madre para limpiar su nombre manchado y restaurar su reputación profesional que había sido injustamente cuestionada por mentiras elaboradas. Marina, sé que esto fue lo más difícil que has hecho en toda tu vida. Gracias desde el fondo de mi corazón por elegir la verdad objetiva en lugar de la lealtad familiar ciega, dijo él con emoción genuina que transparentaba en cada palabra, ofreciéndome un abrazo fraternal y respetuoso que acepté con gratitud profunda, sintiendo que finalmente había hecho lo moralmente correcto, aunque esto hubiera costado mi relación con mi madre. Cuando Cecilia fue finalmente llevada por los oficiales de justicia uniformados con esposas frías en las muñecas, caminando lentamente hacia la salida de la sala del tribunal con pasos que resonaban pesadamente por el piso de mármol, ella se volvió una última vez para mirarme a través de la distancia física y emocional que ahora nos separaba permanentemente. Y en sus ojos castaños que yo conocía desde siempre vi no el arrepentimiento maternal que una parte ingenua y esperanzada de mí aún deseaba encontrar, ni culpa o remordimiento por las vidas que había casi destruido con sus mentiras elaboradas, sino una última expresión devastadora de decepción maternal y amargura profunda. Como si yo fuera la hija traidora e ingrata que había fallado con ella en vez de lo contrario. Como si yo fuera la responsable por la destrucción de nuestra familia en vez de la víctima de sus crímenes premeditados. Los meses que siguieron después del juicio final fueron un periodo intenso y desafiante de reconstrucción personal y profesional que me forzó a reaprender fundamentalmente cómo vivir, trabajar y relacionarme con otras personas, sin la presencia tóxica pero familiar de Cecilia, ejerciendo su influencia manipuladora constante en mi vida. Cada mañana era un descubrimiento gradual de quién era yo realmente, cuando libre de las expectativas sofocantes, críticas destructivas y control obsesivo que había moldeado mi personalidad desde la infancia. Un proceso de autodescubrimiento que era simultáneamente liberador y aterrador porque significaba reconstruir mi identidad desde cero. Ricardo me ofreció generosamente mi empleo de vuelta con una promoción sustancial a gerente senior y aumento salarial significativo como compensación justa por el trauma profesional y personal que había sufrido, reconociendo oficialmente mi competencia y dedicación que habían sido temporalmente oscurecidas por el escándalo familiar. Pero decidí conscientemente que necesitaba un recomienzo completamente nuevo en una empresa diferente, donde pudiera construir una carrera basada exclusivamente en mi mérito, sin las sombras persistentes del escándalo familiar que había marcado mi experiencia anterior. La búsqueda de una nueva oportunidad profesional fue sorprendentemente exitosa cuando encontré una posición aún mejor en una agencia de publicidad internacional renombrada, donde pude aplicar toda mi experiencia acumulada en coordinación de proyectos complejos en un ambiente completamente nuevo, estimulante y cosmopolita, rodeada de colegas talentosos y ambiciosos que me conocían solo como Marina Oliveira Santos, la profesional competente y dedicada, en vez de Marina, la hija que denunció a su propia madre por crímenes federales. La oficina de la agencia era moderna e inspiradora, con ventanas panorámicas que ofrecían vistas espectaculares de la ciudad, espacios colaborativos que fomentaban la creatividad e innovación, y una cultura corporativa basada en la meritocracia y el respeto mutuo que me permitió florecer profesionalmente de maneras que nunca había imaginado posibles. Durante este periodo crucial de adaptación y crecimiento, busqué proactivamente ayuda psicológica especializada con el Dr. Eduardo Silva, un terapeuta experimentado y empático, especializado en traumas familiares complejos que me ayudó pacientemente a procesar emocionalmente la complejidad devastadora de haber sido simultáneamente víctima inocente y denunciante necesaria de los crímenes de mi propia madre. Su consultorio era un ambiente acogedor y seguro, decorado con colores suaves y plantas verdes que creaban una atmósfera de tranquilidad y curación, donde podía hablar abiertamente sobre mis sentimientos contradictorios, sin miedo a juicios o críticas. Hiciste la elección moralmente correcta al elegir la verdad objetiva y la justicia legal en lugar de la lealtad familiar tóxica que estaba perjudicando a personas inocentes, me aseguró durante una de nuestras sesiones semanales regulares, sus palabras cuidadosamente elegidas ayudándome gradualmente a lidiar con la culpa residual que aún sentía ocasionalmente
por haber sido responsable de enviar a Cecilia a prisión, incluso sabiendo racionalmente que sus acciones criminales habían hecho que esta consecuencia fuera inevitable y justa. Mi padre Carlos, que siempre había sido una figura pasiva y sumisa en la dinámica familiar dominada completamente por la personalidad controladora y autoritaria de Cecilia durante décadas de matrimonio, finalmente encontró el coraje moral y emocional para buscarme personalmente y pedirme disculpas sinceras por no haber percibido, cuestionado o impedido su comportamiento cada vez más extremo y peligroso a lo largo de los años que precedieron a esta catástrofe. Marina, yo sabía que tu madre era controladora y posesiva. Siempre supe que interfería demasiado en tu vida, pero nunca imaginé en mis peores pesadillas que sería capaz de llegar a ese punto de crueldad deliberada y criminalidad. Perdóname por no haberte protegido adecuadamente de ella cuando debería haber percibido las señales de alerta, dijo durante un almuerzo emocionante y revelador en un restaurante tranquilo donde comenzamos cuidadosamente a reconstruir nuestra relación, padre-hija sobre fundamentos completamente nuevos, lejos de la influencia tóxica y manipuladora que había dominado nuestra familia por más tiempo del que cualquiera de nosotros quisiera admitir. La vida siguió su curso natural con cambios graduales pero profundos que me permitieron redescubrir lentamente quién era yo realmente en mi núcleo más auténtico, cuando finalmente libre de la manipulación psicológica constante y del control sofocante que Cecilia había ejercido sobre mi existencia desde los primeros años de la infancia, moldeando mi personalidad de maneras que solo ahora comenzaba a comprender completamente. Fernanda Martínez, mi mejor amiga desde los tiempos de la universidad, y una de las pocas personas que conocía íntimamente toda la historia de mi familia disfuncional, fue absolutamente fundamental en este proceso delicado de recuperación emocional y reconstrucción personal, ofreciendo apoyo emocional constante e incondicional, además de recordarme frecuentemente cualidades positivas y fortalezas personales que había olvidado completamente poseer durante los años en que mi autoestima había sido sistemáticamente destruida por comentarios sutiles pero venenosos y manipulación psicológica maternal que se disfrazaba de amor protector. Marina, estás más confiada, auténtica y genuinamente feliz de lo que te he visto en años. Es como si finalmente te hubieras convertido en la persona fuerte e independiente que siempre fuiste por dentro, pero que estaba siendo sofocada por influencias externas. Observó con cariño durante una cena celebrativa entre amigas una noche de viernes, sus palabras haciéndome percibir con claridad creciente cuánto había crecido emocional y psicológicamente desde que me liberé definitivamente de la influencia destructiva de mi madre. Comencé gradualmente a construir relaciones más saludables y equilibradas, tanto profesionales como personales, basadas en honestidad mutua, respeto recíproco y comunicación abierta en lugar de manipulación sutil, control indirecto y chantaje emocional disfrazado de preocupación, descubriendo con alegría creciente que era posible tener conversaciones genuinas y significativas, donde podía expresar mis opiniones, sentimientos e ideas sin miedo a juicios severos, represalias emocionales o intentos de modificar mi comportamiento a través de culpa o presión psicológica. Mi nueva vida estaba siendo cuidadosamente construida sobre cimientos sólidos de autoconocimiento genuino y límites personales claros y bien definidos. Una vida donde tomaba decisiones importantes, basadas exclusivamente en mis propios valores internos, objetivos personales y sueños auténticos, en lugar de intentar constantemente complacer a una figura materna que nunca estaría verdaderamente satisfecha con nada que yo hiciera, no importa cuán perfectamente intentara cumplir sus expectativas imposibles y siempre cambiantes. 2 años después del juicio que había cambiado permanentemente el curso de mi vida, recibí una carta oficial de la penitenciaría femenina donde Cecilia estaba cumpliendo su sentencia de 6 años, una carta manuscrita que leí una única vez con manos temblorosas antes de tirarla definitivamente a la basura sin responder, porque percibí inmediatamente que ella todavía intentaba manipularme psicológicamente a través de palabras cuidadosamente elegidas que mezclaban falso arrepentimiento performático, con culpa emocional sutil y tentativas de hacerme sentir responsable por su situación actual. Elijo conscientemente no permitir que ella continúe ejerciendo cualquier forma de poder o influencia sobre mi vida, incluso desde dentro de la prisión donde está pagando por las consecuencias de sus propias elecciones. Dije firmemente al Dr. Silva durante nuestra sesión de terapia de aquella semana memorable, sintiendo una sensación poderosa de liberación final, al tomar esa decisión consciente y definitiva de cortar completamente todos los lazos emocionales restantes con la mujer que había intentado destruir mi futuro,
por razones que probablemente nunca comprendería completamente. Hoy, 5 años después de aquella confrontación devastadora que cambió completa e irreversiblemente el rumbo de mi existencia, puedo decir con certeza absoluta y orgullo genuino que denunciar a mi propia madre por sus crímenes graves fue simultáneamente la decisión más difícil y emocionalmente dolorosa, pero también la más liberadora y moralmente correcta que he tomado en toda mi vida adulta. Construí una carrera sólida y respetada basada exclusivamente en mérito genuino, dedicación profesional y competencia técnica en lugar de manipulación familiar o favoritismos personales. Desarrollé relaciones auténticas y significativas basadas en respeto mutuo, confianza recíproca y comunicación honesta. Y principalmente, aprendí a confiar completamente en mi propio juicio sobre personas y situaciones, sin permitir que voces externas distorsionen mi percepción de la realidad o influencien mis decisiones importantes a través de miedo, culpa o chantaje emocional. Ricardo se convirtió no solo en un colega respetado y un mentor profesional valioso, sino también en un amigo querido y confiable que ocasionalmente me invita a asados familiares alegres en su casa en los suburbios, donde puedo observar directamente y aprender a través del ejemplo lo que significa tener una familia genuinamente saludable y funcional, donde el amor se expresa a través de apoyo incondicional en vez de control, donde la comunicación es directa y honesta en lugar de manipulativa e indirecta, y donde cada miembro es respetado como individuo único en vez de tratado como extensión de las expectativas de otros. Mi padre Carlos y yo reconstruimos nuestra relación sobre una base completamente nueva y mucho más saludable, basada en conversaciones honestas sobre el pasado doloroso que compartimos y esperanzas genuinas para un futuro mejor, lejos de la atmósfera tóxica que Cecilia había creado y mantenido en nuestro hogar durante décadas de comportamiento controlador que todos nosotros habíamos aceptado como normal por falta de perspectiva externa. Fernanda continúa siendo mi confidente más cercana y leal, siempre recordándome con cariño que la fuerza verdadera y el coraje auténtico a veces significan tomar decisiones extremadamente dolorosas, que protegen no solo a nosotros mismos, sino también a personas inocentes que pueden ser perjudicadas por aquellos que afirman amarnos, pero que demuestran ese amor de maneras destructivas y perjudiciales. La terapia continuada con el Dr. Silva me enseñó lecciones valiosas sobre relaciones saludables, incluyendo la comprensión fundamental de que el amor verdadero y genuino nunca exige que sacrifiquemos nuestra integridad personal, nuestra honestidad moral, o que permitamos que otros cometan crímenes graves en nuestro nombre. Una lección preciosa que llevo conmigo y aplico en todos los aspectos de mi vida personal y profesional. Cuando miro hacia atrás hoy, hacia aquella mañana terrible y transformadora, cuando descubrí los crímenes que Cecilia había cometido contra mí y contra Ricardo, no siento más la rabia intensa que me consumía inicialmente, ni la tristeza oceánica que amenazaba ahogarme en los primeros meses después del juicio, sino una gratitud profunda y duradera por haber encontrado dentro de mí la fuerza moral y emocional necesaria para hacer lo correcto incluso cuando era simultáneamente la decisión más difícil y dolorosa que podría tomar. A veces, proteger verdaderamente a aquellos que amamos significa protegerlos de las consecuencias destructivas de su propio comportamiento, cuando ese comportamiento se vuelve criminal y perjudicial para personas inocentes. Reflexiono frecuentemente con sabiduría adquirida a través del sufrimiento, sabiendo que esta lección dolorosa pero valiosa me transformó en una persona significativamente más fuerte, más sabia, más empática y más capaz de construir y mantener relaciones genuinamente saludables, basadas en fundaciones sólidas de honestidad, respeto y amor incondicional, que no exige sumisión o silencio frente a la injusticia. ¿Te gustó la historia de Marina? Entonces suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. Y hay otra historia esperándote aquí en la pantalla. Haz clic allí que te espero.